Durante más de un siglo, África y Asia fueron dominadas por potencias europeas, que explotaron sus recursos, dividieron sus territorios y silenciaron sus culturas. Pero, a mediados del siglo XX, una ola de rebelión, esperanza y cambio transformó el mapa global. Es por ende que hoy analizaremos la descolonización de dichos continentes, sus causas, sus consecuencias y lo que podría haber pasado si la historia hubiese tomado otro rumbo. Pero antes, repasemos el concepto de descolonización. ¿Qué es la descolonización? Pues con ayuda de información brindada por parte de la Queen's University, podemos decir que la descolonización es un proceso por el cual los pueblos o grupos colonizados logran su independencia de las potencias europeas. Dicho proceso ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la historia, pero los mayores exponentes y los casos más reconocidos son de los que te vamos a hablar hoy, África y Asia. Desde el siglo XIX, las potencias europeas como Reino Unido, Francia, Bélgica o Países Bajos establecieron vastos imperios coloniales. Las colonias eran fuentes de materias primas, mano de obra y mercados cautivos. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió radicalmente. Europa quedó debilitada y nuevas potencias como Estados Unidos y la URSS comenzaron a cuestionar el colonialismo. Refiriéndonos más acerca de Asia, el proceso de descolonización de dicho continente sucedió a causa de diversos factores, pero no todos fueron igual de decisivos. Es por ende que aquí los jerarquizamos. En primer lugar, tenemos la educación y conciencia nacional como la causa más importante, donde las élites locales educadas en universidades coloniales e europeas empezaron a cuestionar el dominio extranjero. Comprendieron conceptos como la autodeterminación, derechos humanos y soberanía. Figuras como Gandhi en India o Sukarno en Indonesia eran profundamente educados y profundamente patriotas. En segundo lugar, tenemos el deseo de independencia, pues el orgullo cultural y el hartazgo ante la explotación económica y discriminación racial encendieron el fuego de la resistencia. Pero esta no solo era una protesta política, era una afirmación de identidad. En tercer lugar tenemos el debilitamiento europeo tras la Segunda Guerra Mundial, pues Europa ya no tenía la misma fuerza militar ni legitimidad moral para seguir dominando otros territorios. Y finalmente, en cuarto lugar, contamos con el apoyo internacional y contexto de Guerra Fría, pues Estados Unidos y la URSS apoyaban por distintos motivos el fin de los imperios coloniales. En relación a ello, ahora hablemos acerca de los eventos clave dentro de la descolonización de Asia. Iniciamos con el primer grito anticolonial, hecho por la Revolución Filipina, transcurrido entre los años de 1896 a 1898. Este levantamiento marcó el inicio de la resistencia organizada contra el dominio colonial en Asia, demostrando que las potencias imperiales podían ser desafiadas. Aunque España perdió el control tras la guerra con Estados Unidos, el movimiento sentó un precedente para otras luchas independistas en la región. En segundo lugar está la caída de un imperio milenario, hecho por la revolución de Xinhai, en el año 1911. Pues el derrocamiento de la dinastía Qing, seguido de ello, tenemos el poder de la resistencia pacífica, el movimiento de la no cooperación en India, entre los años de 1920 a 1922, donde Gandhi demostró que la desobediencia civil masiva podía ser un arma efectiva contra el colonialismo, influyendo en futuras luchas por la libertad en todo el continente asiático. Seguimos con el colapso del mito europeo, ocupación japonesa, en el año 1937, donde la expansión militar japonesa durante la Segunda Guerra Mundial debilitó gravemente el prestigio de las potencias coloniales europeas en Asia, creando un vacío de poder que los movimientos independistas supieron aprovechar. Posteriormente está la Carta del Atlántico, en 1941, que fue el primer reconocimiento internacional. Antes de los eventos principales, la Carta del Atlántico, firmada por Churchill y Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, estableció el principio de la autodeterminación de los pueblos. Aunque inicialmente dirigida a Europa bajo dominio nazi, los líderes asiáticos la interpretaron como un apoyo implícito a la independencia de las colonias, presionando a las potencias europeas para que cumplieran estas promesas tras la guerra. Luego sigue el nacimiento de la ONU y su impacto en 1945, donde la creación de las Naciones Unidas con su defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos proporcionó un marco legal internacional que fortaleció las demandas independistas en Asia y en otros continentes. Pasados unos años, más específico en 1947, el dominio británico se resquebrajó y se dio la independencia de India y Pakistán, donde la partición del subcontinente indio no solo marcó el fin del Raj británico, sino que también demostró que incluso el imperio más poderoso podía ser obligado a retirarse ante la presión nacionalista.
Luego se dio la victoria contra el colonialismo europeo, la Revolución de Indonesia, evento el cual empezó unos años antes, en 1945, pero culminó en 1949, donde la exitosa lucha de Indonesia contra los Países Bajos provocó que las potencias coloniales debilitadas por la guerra ya no tenían la capacidad ni la voluntad de mantener sus imperios por la fuerza. Después, en 1954, se dio el fin del colonialismo francés en Asia tras la guerra de Indochina, donde la humillante derrota francesa en Dien Bien Phu no solo liberó a Vietnam, sino que envió un mensaje claro: la era del dominio colonial europeo en Asia había terminado irrevocablemente. Seguidamente, en 1955, se dio la unidad de los pueblos oprimidos, como la Conferencia de Bandung. Este histórico encuentro de naciones asiáticas y africanas recién independizadas estableció una voz colectiva contra el colonialismo y el neocolonialismo en el escenario mundial. Finalmente, se dieron los últimos resquicios del imperio y se logró la independencia del Golfo Pérsico, ocurrido en 1971, donde la retirada británica de sus últimos protectorados en Medio Oriente marcó el capítulo final de la descolonización asiática, aunque dejaría un legado de fronteras artificiales y tensiones regionales. Es por ende que tales acontecimientos dejaron una enorme huella y contribuyeron de forma positiva, pues según la UNESCO, se dio el surgimiento de nuevos estados soberanos, la revitalización cultural y lingüística, así como la participación activa en la ONU y en el movimiento de países no alineados. Sin embargo, un informe dado por el Orden Mundial nos afirma que no todo quedó absuelto, ya que aún existen ciertas consecuencias severas ocasionadas tras la descolonización, como por ejemplo que hay fronteras impuestas por potencias europeas que siguen generando tensiones, como es el caso de India y Pakistán por temas religiosos. Por otro lado está la inestabilidad política en algunos países por la falta de experiencia gubernamental, además de que aún quedan economías que siguen siendo dependientes del comercio con exmetrópolis. La educación despertó la conciencia, y la conciencia encendió la libertad. La descolonización asiática no fue solo historia, fue la demostración de que el conocimiento puede... La descolonización de África fue un proceso complejo y transformador, que tuvo lugar principalmente entre 1950 y 1975, aunque compartió causas comunes con la descolonización de Asia, tuvo particulares propias. Una de las causas más relevantes fue la Segunda Guerra Mundial, que debilitó a las potencias coloniales europeas como Francia y Reino Unido, pero en África el impacto fue doble. Más de 1 millón de africanos fueron reclutados para luchar en el frente, y al regresar muchos de ellos exigieron derechos y libertades que antes les eran negadas. Esto generó un fuerte sentimiento anticolonial. Según Británica, este fue un factor clave para la independencia de varios países africanos. A diferencia de Asia, donde las independencias comenzaron antes, y algunos se lograron tras la derrota japonesa, en África el proceso fue más tardío, y en muchos casos más violento, especialmente en países como Argelia, Angola o Mozambique. Estas luchas por la independencia fueron largas y sangrientas, como señala History.com. Además influyeron otros factores: el surgimiento de líderes nacionalistas africanos como Kwame Nkrumah y Jomo Kenyatta, la presión de la ONU a través de las resoluciones, como la de 1514 de 1960, y la influencia de la Guerra Fría, que convirtió a África en un campo de disputa ideológica entre Estados Unidos y la URSS. Así, África comenzó a cambiar su mapa político, pasando de ser un continente mayoritariamente colonizado a uno conformado por decenas de naciones soberanas. Sin embargo, como menciona la ONU, el camino no estuvo libre de desafíos, y los problemas heredados del colonialismo siguen presentes hoy en día. Políticamente, el principal cambio en ambos continentes fue la independencia de los países colonizados. En África, Ghana fue el primer país en independizarse en 1957, según Británica. A lo largo de los años 60, 17 países africanos lograron su independencia en 1960, conocido como el Año de África, según la ONU. Sin embargo, las fronteras coloniales impuestas por Europa siguieron siendo un desafío, como se reporta en la ONU, provocando conflictos internos y guerras civiles. En Asia, aunque la independencia de India en 1947 fue temprana, otros países como Vietnam e Indonesia también lucharon por su autonomía, pero enfrentaron menos conflictos internos debido a sus fronteras no fueron tan artificiales como en África, según History.com. Socialmente, la descolonización impulsó la recuperación de identidades y culturas locales. En África, como señala el World Bank, las naciones recién independizadas enfrentaron desigualdades sociales y problemas de acceso a educación y salud, especialmente en zonas rurales. En Asia, aunque algunos países como Corea del Sur lograron avances, otros como Afganistán aún enfrentan desafíos similares a los de África, específicamente en educación y salud, como menciona la UNESCO. Económicamente, los países africanos ganaron control sobre sus recursos naturales, pero la dependencia de la exportación de materia prima continúa. Por ejemplo, Nigeria y Sudáfrica siguen siendo grandes exportadores de petróleo y minerales, según informes del IMF. En Asia, mientras países como Japón y Corea del Sur lograron industrializarse, en África esta transformación fue más lenta, como menciona la UNTAD.
Hoy, África enfrenta graves desafíos con más de 280 millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria, según la ONU en 2003. El cambio climático también está exacerbando la crisis. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamados ODS, como el ODS 1, fin de la pobreza, ODS 2, hambre cero, y ODS 4, educación de calidad, son prioritarios para la región, como menciona la UNDP. Por otro lado, Asia muestra contrastes. Países como China han avanzado significativamente, mientras que otros como Afganistán siguen luchando por alcanzar la estabilidad, como señala también la UNDP. A pesar de las independencias, tanto África como Asia siguen buscando un desarrollo equitativo y una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos, enfrentando los regalos del colonialismo y los desafíos globales actuales. La descolonización de Asia y África no fue solo un proceso político, fue un acto profundo de dignidad y resistencia colectiva. Aún hoy, muchas comunidades continúan enfrentando las heridas del colonialismo, desigualdad estructural, conflictos heredados, dependencia económica y tecnología. Comprender este proceso histórico no solo nos ayuda a mirar el pasado, sino también a reconocer los desafíos actuales de muchos pueblos que aún luchan por su verdadera soberanía, autodeterminación y justicia social.